¿Sabían que el fósil más antiguo de las tortugas data de 220 a 240 millones de años? Sin embargo, se cree que su evolución ocurrió hace 260 millones de años. Antiguamente se creía, y de manera errónea, que estos animales evolucionaron de manera independiente al resto de los reptiles, pero hoy sabemos que no es así, y se encuentran más emparentados con los cocodrilos. Hola amigos de Museo Viviente, bienvenidos una vez más a esta serie de cápsulas en vivo que tenemos programados para ustedes. Como ya pudieron ver, el día de hoy vamos a estar hablando de las tortugas. Mi nombre es Eric Cortés, acá me acompaña mi compañera Gina y ella es médico veterinario también y vamos a estarles hablando acerca de estos fabulosos animales. Bueno, en cuanto a las características y generalidades animales, podemos decir que actualmente existen 350 especies y esto solo representa el 3% de la totalidad de los reptiles. También son animales que son sumamente adaptables, puesto que existen en la mayoría de ecosistemas, existen tortugas en el desierto, en los océanos, los bosques y en las selvas. Es muy interesante también saber que la palabra tortuga proviene de un término que se llama tártaro, que eso significaba el inframundo de los griegos. Entonces la analogía de las tortugas es porque emergen de sus madrigueras o de los océanos. Bueno, una de las principales características de estos animales, como ya todos lo sabemos, es el caparazón. El caparazón va a estar constituido de una serie de huesos que derivan de las costillas, que derivan de estructuras dérmicas también, que se fueron adicionando poco a poco para poder formar esta estructura similar a una caja que va a estar protegiendo a estos animales. Como pueden ver, aquí podemos ver las suturas de estos huesos. Estas uniones, como a manera de zigzag, se llaman suturas. Y como ya lo habíamos mencionado, son cerca de 50 huesos distintos los que van a estar formando estos caparazones. El caparazón se va a dividir en dos porciones. Esta porción superior, que es más abombada y que vamos a llamar carapacho, y una porción ventral de la pancita de las tortugas, que es principalmente aplanada y la vamos a conocer como plastrón. Estas estructuras están recubiertas por estructuras dérmicas que se van a llamar escudos dérmicos, que como pueden ver están delimitados y no corresponden muchas veces a las marcas de los huesos que tienen. Estos escudos dérmicos van a tener estas características que estas líneas que ustedes pueden ver se llaman líneas de crecimiento, y cada vez que una tortuga empieza a aumentar su tamaño le va a empezar a salir una rayita. Como tal, no nos puede decir cuántos años tiene, sin embargo nos puede ir diciendo cuántas veces ha estado creciendo esta tortuga. Las tortugas van a ser también bastante variadas y hay diversas maneras de clasificarlas. La clasificación científica que tienen las tortugas para diferenciarse es en la manera en la que van a estar guardando sus a las tortugas criptodiras, que son las que pueden retraer su cuello hacia adentro del caparazón. Criptos quiere decir oculto. Entonces, estas tortugas criptodiras son las tortugas normales que todos conocemos, que retraen esa cabecita y pueden mantenerse totalmente selladas. Las otras tortugas que vamos a encontrar van a ser las pleurodiras, conocidas también como tortugas de cuello de serpiente. Estas tortugas van a tener cuellos tan largos que no pueden retraerlos de manera completa en el caparazón, por lo cual van a empezar a doblar su cuello hacia un lado para poder guardarse. Otra de las características también en la cual podemos dividir a las tortugas va a ser como tortugas de tierra y tortugas de agua. Las tortugas de tierra van a ser las tortugas que tienen patas cilíndricas como las de un elefantito, que van a estar más adaptadas para que ellas puedan desde escarbar y apoyarse de manera correcta en el suelo. Las tortugas de agua, por el contrario, van a tener patas palmeadas igual a las de los patitos, con membranas entre los dedos que les van a permitir el poder facilitar el nado, o en el caso de las tortugas marinas y una especie de tortuga de agua dulce, van a tener patas modificadas a manera de aletas.
A continuación vamos a estar presentando algunas especies de tortugas con las cuales contamos aquí en Museo Viviente. Entonces vamos a pedirle a mi compañera Gina que pase con nuestro primer ejemplar. El primer ejemplar del que vamos a hablar es la tortuga de caparazón blando. Esta tortuga proviene de Florida, en Estados Unidos, pero además del continente americano también se puede encontrar en África y en Asia. Estos animalitos, como lo dijo el médico, podemos saber que son de hábitos acuáticos debido a las membranas que existen en sus patitas, las membranas interdigitales, y son animales que tienen hábitos, como lo dije, más bien acuáticos. La razón por la que tienen una nariz tan respingada es para poder sacar la cabeza y hacerlo a manera de snorkel para poder de pronto salir a respirar. Y también son animales que, como pueden verlo, ya tienen cuellos muy largos y caparazones suaves que les dan su nombre. A continuación vamos a traer a una tortuga de patas amarillas. Perfecto. Este amigo que tenemos acá se trata de un ejemplar macho. Nosotros lo conocemos como Panchito. Es una tortuga de patas amarillas. Estas tortugas van a ser originarias de las selvas amazónicas en Sudamérica, y como pueden ver, el nombre lo obtienen por esta coloración que tienen en las escamas de las patas y la cabeza. Son de las tortugas terrestres continentales más grandes que vamos a tener, y algo característico de estas especies es la gran longevidad que llegan a alcanzar. Estas tortugas pueden vivir cerca de 80 años, aunque pueden incluso vivir más de su esperanza de vida. Estas tortugas van a ser herbívoras principalmente, aunque ocasionalmente pueden llegar a alimentarse de animales, sobre todo de animales más lentos que ellas, como algunos gusanos o caracoles que se llegan a encontrar. Esta tortuga vamos a saber que es un macho por la forma del plastrón. Lo voy a poner de ladito para que ustedes lo puedan ver. Obviamente es una posición que a él no le agrada mucho, pero pueden ver que esta parte es cóncava, algo que también habíamos visto en uno de los esqueletos. Esta parte cóncava en el caparazón es característica de algunas especies de tortugas machos, sobre todo de tortugas de tierra, ya que la utilizan para poderse acoplar a la hembra. Otra de las características también que van a tener las tortugas es que, si se pueden dar cuenta, no tienen oídos externos. Esta membrana de piel recubre al oído de nuestra tortuga. Entonces, aunque no tienen orejas como nosotros, sabemos que tienen sistemas auditivos por los cuales pueden escuchar. Y aunque su principal comunicación no es a través de los sonidos, sí pueden estar escuchando bastante bien. Vamos a dejarla para hablarles ahora de otras especies de tortugas. Falta la otra. Ok, esta que tenemos acá es originaria de México, la conocemos como tortuga pavo real o tortuga jicotea, y va a ser una tortuga que es bastante común como mascotas. La otra tortuga que les queremos enseñar, pueden ver que se parece bastante. Es una tortuga de orejas rojas, también llamada japonesa, aunque esta tortuga en realidad va a ser originaria de la península de Florida en los Estados Unidos. Estas tortugas, como pueden ver, las vamos a encontrar en Norteamérica y se parecen mucho. Son algo así como primas, pertenecen al mismo género que es Trachemis, solo que su especie va a ser Trachemis venusta, mientras que la de esta va a ser Trachemis scripta. Si pueden diferenciar, esta tortuga obtiene su nombre por las manchas anaranjadas que tiene atrás de los ojos, mientras que esta no presenta estas manchas. Otra característica que también le da el nombre a esta tortuga, que es conocida como tortuga de la Virgen de Guadalupe, es precisamente esta silueta con la que cuenta en la parte, en este plastrón. Estas tortugas van a diferenciarse entre machos y hembras por el largo de sus garras y el tamaño de su cuerpo. Estas sabemos que son tortugas hembras porque tienen las garras bastante cortas. Si podemos observar, esta que está más tranquila,
tiene garras bastante cortitas. Un macho tendría unas uñas bastante largas. Y esto es porque en sus rituales de cortejo, ellas con los deditos y con estas uñitas van a acariciar las mejillas de la hembra para poder cortejar. Bueno, ¿cuál es la alimentación de estas tortugas? Ok, en el caso de estas tortugas van a ser omnívoras, lo que quiere decir que se van a alimentar de gran variedad de alimentos, tanto de origen vegetal como de origen animal. Van a poder cazar algunos pequeños peces, crustáceos, anfibios, ocasionalmente también, si su tamaño se los permite, pueden depredar algunas aves pequeñas o serpientes, otros reptiles. Y también pueden alimentarse de algunas algas o algunas plantas que crezcan en las profundidades de los ríos donde habitan. Vamos a pasar ahora con otras dos tortugas. Pero preguntan cuáles son las necesidades de estos animales. Ok, las necesidades de estos animales van a ser bastante variadas, ya que como pudimos escuchar hace un momento, tenemos una gran cantidad de especies, a pesar que no son tan variadas como otros reptiles. Va a depender de los hábitos de esta tortuga, de los ecosistemas donde habite, y más adelante vamos a irnos enfocando a estos cuidados. La tortuga que tenemos de este lado es una tortuga de 3 lomos o de 3 quillas. Va a ser una tortuga originaria de México, de la parte sur de nuestro país, y también de Centroamérica. Como pueden ver, el nombre lo obtiene de estas 3 protuberancias que tiene en el caparazón. Pueden ver también que tiene una cabeza bastante grande. Es una cabeza bastante robusta y es un animal también bastante agresivo. De este lado vamos a tener a una tortuga lagarto, que es una tortuga bastante agresiva. Esta también la vamos a encontrar en Norteamérica y parte de Centroamérica también. Este es un ejemplar de talla mediana, llegan a crecer mucho más. Y van a ser tortugas extremadamente agresivas. Es importante que no nos confiemos, aparentemente son lentas, pero tienen una mordida bastante certera y veloz. Estas tortugas van a ser habitantes de ríos y lagunas, y su pico, como pueden ver, ellas carecen de dientes enteramente. Su pico va a ser una estructura a manera de tijera que está diseñada exclusivamente para cortar. Una tortuga de estas sin problemas nos puede llegar a cortar desde un dedo o ocasionarnos una herida bastante profunda. Algo que también es importante, vean el tamaño de esas garras. Son tortugas bastante bien habilitadas, desde para escarbar en el caso de que se tengan que ocultar, o también para poder desgarrar sus alimentos en el caso de que tengan que hacerlo. Son animales sumamente agresivos, por lo cual no tenemos que confiarnos. Muchas veces las vemos con caras relativamente tiernas, pero pueden ser animales bastante feroces. ¿Las tortugas tienen depredadores naturales? Claro, en el caso de las tortugas, si bien su caparazón, que es lo que veíamos, está diseñado para proteger principalmente al organismo de sus depredadores, cuando son pequeñas tienen caparazones mucho más suaves y muchas veces pueden estar expuestas también a distintos depredadores como aves, otros mamíferos como en el caso de los mapaches, otros reptiles, incluso hasta miembros de su misma especie más grandes en el caso de las tortugas mordedoras. Entonces siempre estos animalitos van a ser igual muy prolíficos para garantizar que por lo menos unas pocas crías lleguen a la edad adulta. ¿Y de qué está hecho el caparazón de las tortugas? El caparazón de las tortugas, como ya vimos, principalmente va a ser una estructura ósea, va a ser hueso. Sin embargo, estos escudos dérmicos que nosotros vamos a estar observando están hechos de queratina, del mismo compuesto que están hechas nuestras uñas o nuestro cabello. Solamente que es una queratina un poco más dura y resistente, lo cual va a permitir que estos animales queden totalmente acorazados.
El último ejemplar que les queremos mostrar es una tortuga bastante grande y un animal sumamente interesante. Aquí vamos a tener a una tortuga sulcata, también conocida como tortuga de espolones africana. Como pueden ver, es un animal bastante grande. Este ejemplar es bastante pequeño todavía, tiene alrededor de unos 5 años de vida y pueden ver el tamaño tan impresionante que tiene. Fácilmente de altura tiene alrededor de unos 30-35 centímetros y está pesando más de 20 kilos. Cuando este ejemplar alcance su tamaño máximo, va a tener una altura de cerca de medio metro y va a tener un peso que puede incluso superar hasta los 100 kilos de peso. Estas tortugas van a ser originarias de África, de zonas desérticas principalmente, y su nombre de tortuga de espolones lo obtiene por estas protuberancias queratinizadas también, son escamas bastante pronunciadas que le brindan un refuerzo, ya que como vemos el caparazón no cierra completamente, entonces al momento de enconcharse y que sus brazos se encuentren, genera que quede totalmente protegida. Vamos a hacer que camine hacia acá. Este ejemplar que tenemos aquí es un macho y eso lo vamos a saber ahora, principalmente en esta tortuga, por esta protuberancia que tiene acá. Esto es una especie de pala que utiliza para combatir con otros machos. Las tortugas no solamente pueden ser lentas y carismáticas, también pueden ser animales sumamente agresivos y territoriales. Cuando combate con otros machos, utiliza esto a manera de palanca para poder voltear a su contrincante. Y son batallas bastante feroces, ya que como podemos ver, es como si fuera un tanque. ¿Cuántos años tardan las tortugas en crecer así? Las tortugas van a ser animales que no crezcan respecto a su edad. Crecen respecto a los cuidados que se mantienen. Si una tortuga tiene una alimentación correcta, si tiene una exposición al sol adecuada y si tiene y el espacio también que necesita, va a ser una tortuga que crezca bastante rápido, a diferencia de otras tortugas que si no tienen una alimentación correcta, si el espacio es reducido o si no se exponen al sol, van a crecer de una manera mucho más lenta e incluso se pueden quedar bastante pequeñitas. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en las tortugas? En el caso de las tortugas, va a depender igual mucho del tipo de tortuga que estemos hablando, aunque las enfermedades respecto al caparazón van a ser las que más nos van a importar. Como pudieron darse cuenta, la mayoría de las tortugas tienen caparazones relativamente lisos, no tienen ninguna protuberancia. Sin embargo, de las enfermedades más comunes va a ser el piramidismo. En el piramidismo, que se da por diversos factores, ya sea como nutricionales, en el caso también de factores ambientales como la humedad, pueden contribuir a su aparición. Estos escudos, en lugar de crecer hacia lo largo, empiezan a crecer hacia arriba. Entonces vamos a tener tortugas que presenten estructuras piramidales, por eso es que la enfermedad se llama así, que vayan afectando la estructura de su caparazón. Otras enfermedades que vamos a encontrar en ellas pueden ser de origen metabólico, precisamente por no tener los requerimientos nutricionales adecuados, o enfermedades infecciosas o parasitarias. Va a depender de mucho. ¿Cuál es la especie más grande de tortuga que existe? La especie de tortuga más grande que existe es la tortuga gigante de las Galápagos, que bueno, en realidad es un grupo de tortugas, porque hay en cada isla de ese conjunto de islas en el Ecuador, hay distintas especies que habitan ahí. La más famosa era el solitario George, que murió hace unos pocos años. Sin embargo, todavía quedan algunas especies de tortugas en esas islas. ¿Las tortugas toman agua y si es así, de dónde la obtienen? Por supuesto que toman agua, obviamente dependiendo de los hábitos de las tortugas. Como lo dijo mi compañero, viven en diferentes ecosistemas y todas necesitan diferentes requerimientos. Uh-huh. Y también lo obtienen, obviamente, depende del ecosistema de manantiales, de lagos y de cualquier otra fuente de agua.
Incluso también desde de su misma alimentación, en el caso de los pastos o de las plantas que coman, pueden empezar a extraer agua. Recordemos que en el desierto no hay muchas plantas de las cuales puedan consumir, por lo cual esos cactus, que usualmente son imposibles de comer para otros animales, ellas pueden comerlos y obtener agua y nutrientes de esas plantas. ¿Qué especie es la más apropiada para tener como mascota? En este caso, hay que ver que los reptiles realmente no son animales que puedan ser mascotas como un perro o un gato. Son más animales de ornamentación o de estarse solamente observando. Hay algunas personas que pueden generar vínculos bastante fuertes con sus tortugas y pueden llegarlos a seguir y demás, pero no son animales que estén adaptados para eso. Realmente, si quieren tener una de estas especies como mascotas, tienen que informarse bien desde cuánto llegan a crecer, desde cuáles son sus medidas de mantenimiento, ya que muchas veces no se contempla que son animales que pueden vivir muchos años y es una responsabilidad que puede incluso pasar de una generación a otra. O que son animales que puedan alcanzar tallas muy grandes, como en el caso de la tortuga sulcata, y que sus requerimientos también de espacio van a ser bastante distintos. Entonces, si queremos tener una de estas tortugas, también recordemos que son especies que muchas veces están reguladas en el caso de su comercio, y tenemos que buscar tiendas de mascotas donde nos vendan animales que cuenten con legal procedencia. No solamente es por comprar, y siempre tenemos que informarnos muy bien sobre qué requerimientos tiene, cuál es todo el cuidado de la especie antes de comprar. ¿Es mejor que una tortuga viva sola o que conviva con otras tortugas? Dependerá mucho de la especie y de sus niveles básicamente de agresividad que tengan. Hay tortugas, como en el caso de las de orejas rojas, las tortugas jicoteas, que pueden ser gregarias o solitarias, como en el caso de nuestras tortugas lagarto o las tortugas de 3 lomos. ¿Cuál es la tortuga más peligrosa? La tortuga más peligrosa podría ser las tortugas caimán y las tortugas lagarto. Esas tortugas tienen bocas bastante grandes, entonces es muy fácil que puedan cerrar y cortar o generar heridas muy graves. ¿Cuánto tiempo en promedio vive una tortuga? Va a depender igual de la especie. Tenemos especies que no son tan longevas, que puedan vivir unos 30 años, y especies que puedan sobrepasar los 100 años de vida incluso. ¿Cuántas especies de tortuga hay en Museo Viviente? En Museo Viviente tenemos alrededor de 7 especies de tortugas. El día de hoy nada más les presentamos 5 y todas, estas son parte de la colección de museo. ¿Una tortuga galápago es más grande y pesada que una tortuga laúd? No, las tortugas laúd son mucho más pesadas, alcanzando incluso pesos de más de 1 tonelada, y son tortugas mucho más grandes, también pueden llegar a sobrepasar el 1,5 metros de largo, entonces son tortugas colosales. ¿Qué recomendaciones nos dan para las tortugas mascotas? Ok, como ya mencionamos. Sí, exactamente. Como dijo el médico hace rato, tomar mucho en cuenta la especie, los requerimientos que tiene esta especie y también qué tanto vamos a poder ofrecerle los cuidados necesarios, porque también es importante recordar que son animales que dependen muchísimo de la alimentación y también de asolearse. Entonces es importante investigar la especie antes de hacer alguna compra y también ir con el médico veterinario. Ya que las tortugas de orejas rojas se consideran una especie invasora, ¿qué debo hacer si la veo en algún río de mi localidad? En este caso tienes que avisar a las autoridades correspondientes, ya sea Profepa y Semarnat, que ellos son las organizaciones que se encargan de regular todo ese, en el caso todas las afectaciones por fauna invasora. Sin embargo, pues es importante siempre estar informado de las especies que llegan a habitar en las distintas zonas donde nos encontramos. ¿Cada qué tiempo es recomendable que lleve a mi tortuga con un veterinario? Pues tiene que ser periódicamente. Para empezar, al adquirir una tortuga tienes que llevarla con el médico para poder saber más o menos el estado en que se encuentra la tortuga, y después a partir de eso
Tiene que ser de manera periódica y también en cuanto veas alguna normalidad. Okay. ¿Cuál es la tortuga más grande que cuenta Museo Viviente? La tortuga más grande con la que cuenta Museo Viviente, ya vieron, es esta tortuga sulcata que tenemos, que es una tortuga relativamente grande. Sin embargo, pues la segunda tortuga más grande con la que contamos sería nuestra tortuga de patas amarillas. ¿Cuántos huevos ponen las tortugas? Va a variar igual de la especie, puede haber especies que solamente pongan 2 o 3 huevos, hasta especies que puedan poner alrededor de 40 o incluso 80, 100 huevos. ¿Las tortugas casquito son solitarias o necesitan vivir en comunidad? Van a ser solitarias la mayor parte del tiempo, aunque en el caso de las tortugas usualmente va a depender mucho del ecosistema donde habiten. Hay veces que sí pueden llegar a estar gregarias, pero no tienen como tal una organización o estructura social definida. ¿Cuál es la tortuga más longeva del museo? La tortuga más longeva que tenemos acá en el museo es Panchito, nuestra tortuga de patas amarillas, que tiene con nosotros alrededor de 11 años. De edad ha de tener alrededor de unos 20, entonces todavía es una tortuga relativamente joven. ¿Cuáles son los impactos en el ambiente debido a la liberación de tortugas domésticas en lugares que no son? Ok, esa es una excelente pregunta. Siempre es importante resaltar que cuando nosotros tenemos de mascota un animal, es solamente nuestra responsabilidad y bajo ningún motivo se tiene que liberar a espacios que no correspondan a su hábitat natural. En el caso de las tortugas de orejas rojas, fueron bastante populares hace muchos años como tortugas mascota. Sin embargo, ahorita su venta está prohibida o muy reducida, precisamente porque no solamente en México, sino que en varias partes del mundo se ha vuelto una especie invasora y ha causado grandes estragos, sobre todo en las poblaciones de tortugas locales, ya que compite con estas por el alimento y por los territorios. ¿Cuál es la temporada de reproducción de las tortugas? Va a variar nuevamente de la especie de tortuga. Llegan a ser bastante variadas. Usualmente se van a empezar a reproducir a principios de primavera para que su gestación o gravidez, su gravidez, porque todas nacen de huevo, eso es algo importante de aclarar. El nacimiento de estas crías sea a principios de verano, donde hay más abundancia de alimentos. ¿Por qué puede salir lama en el caparazón de una tortuga? Eso es por la calidad del agua. Siempre es importante el mantener filtros que puedan estar purificando nuestra agua, y si en caso de que sea un encierro externo que esté expuesto al sol, pues también limpiarlo ocasionalmente, ya que el crecimiento de plantas va a ser imposible frenar. ¿El crecimiento de musgo o pasto en el caparazón es normal? En algunas especies sí, sin embargo, no se recomienda que se lo dejen de manera permanente. Siempre es bueno mantener el caparazón limpio para checar el estado de salud también del animal y el estado de salud también de ese caparazón, que como ya vimos es su estructura corporal más importante. ¿Cuál es la temporada de reproducción de una tortuga casquito? Eso no sabría decirte, va a depender igual de la especie. ¿Nos podrían repetir los depredadores de las tortugas? Ok, van a ser variados, van a ir dependiendo de las especies. Las tortugas son muy pequeñas cuando nacen. Tenemos especies de tortugas que pueden medir unos 10 centímetros y pueden ser depredadas desde peces, aves, mamíferos, otros reptiles. ¿Las tortugas se distribuyen en todo el mundo? Sí, a pesar de que son muy pocas las especies que hay de tortugas, son bastante eficientes en cuanto a su adaptación. Son los únicos reptiles que han logrado poblar los océanos. Y en el caso de tortugas las vamos a poder encontrar por lo menos en América, desde el sur de Canadá hasta Tierra de Fuego, en las partes más bajas de Chile y Argentina. Y en el viejo mundo van a estar poblando desde África, Europa, Asia, gran parte de Oceanía y Australia. ¿Cómo saber si una tortuga mascota está enferma? Bueno, pues también dependerá muchísimo de los cuidados que le demos. Siempre y cuando el mantenimiento de la tortuga sea adecuado con la especie, no tendríamos por qué encontrar problemas, pero también depende exactamente qué encontremos. Tenemos que
bueno, obviamente la revisión con un médico veterinario es mucho mejor, sin embargo, revisarlo desde la punta de la cabeza hasta la punta de la cola, si encontramos algún tipo de anormalidad, algún tipo de secreción en narinas, en los ojos, lo que comentó el médico de piramidismo, algún tipo de problema en cuanto al caparazón y todo eso, entonces pues tendríamos que llevarlo. Y por último, checar su temperamento. Usualmente cuando nosotros nos hacemos cargo de un animal y lo tenemos como mascota, sabemos exactamente cómo se comporta. Entonces cualquier anomalía en este comportamiento que llega a tener puede ser un indicio de alguna posible enfermedad. ¿Las tortugas hibernan? Algunas especies sí. Incluso llegan básicamente a congelarse. Tenemos, bueno, existen especies de tortugas en Estados Unidos y Canadá donde pueden llegar a congelarse totalmente y volverse a descongelar en primavera y vuelven a salir, ¿no? Y es importante también hacer mención que este tipo de animales lo hacen cuando las condiciones ambientales no son las apropiadas, como para que ellos sigan manteniéndose. Entonces lo hacen de manera de supervivencia en periodos en los que no hay disponibilidad de alimento, de agua y las condiciones ambientales no son buenas para ellos, porque recordemos que los reptiles son animales dependientes de la temperatura ambiental. ¿Van a existir tortugas en clima frío y cuáles son? Sí, como ya lo vimos, existen tortugas que si bien no, bueno, ningún reptil va a habitar en lugares donde persiste el frío todo el año. Sin embargo, en las temporadas de sol o en las temporadas cálidas es cuando ellas tienen su mayor periodo de actividad y van a estar refugiándose e hibernando en las temporadas frías. Tenemos desde tortugas caja en Estados Unidos, hay tortugas pintadas, que son una especie de tortuga que se congela. Entonces hay distintas especies de tortugas que se han adaptado a zonas donde otros animales, incluso otros reptiles, no podrían sobrevivir. ¿Cuál es la distribución natural de la tortuga de orejas rojas? Ok, en el caso de la tortuga de orejas rojas, como ya habíamos mencionado, es una tortuga que se distribuye de manera natural por la península de Florida en Estados Unidos y parte básicamente de las cuencas del río Mississippi en Estados Unidos. ¿Qué programa de medicina preventiva implementan con sus tortugas? Ok, en el caso de las tortugas que tenemos acá en Museo Viviente y como ya habíamos mencionado en otros en vivos que habíamos tenido, no se cuenta con programas de vacunación, no hay programas de vacunación en reptiles, solamente hacemos chequeos periódicos cada 3 meses aproximadamente para ver el estado de salud. Tenemos un control de peso y talla también que se hace mensualmente y su programa de desparasitación que es cada 6 meses. ¿Dónde podemos encontrar a las tortugas laúd y es correcto participar en la liberación de las mismas? Ok, bueno, en el caso de las tortugas laúd van a habitar en gran parte de los océanos del mundo. En México también hay anidación de estas tortugas en territorio mexicano. Sin embargo, es importante respetar estos procesos biológicos que muchas veces no requieren de la presencia humana. Si ustedes quieren participar en la liberación, pueden hacerlo, sin embargo, es algo que no necesita de que nosotros estemos presentes para que se lleve a cabo. ¿Qué opinan de la liberación de especies sin un estudio previo? Ok, eso es algo que siempre se tiene que tomar en cuenta. Las especies no se pueden liberar por liberar. Como ya también habíamos mencionado en algunas otras cápsulas, nosotros tenemos o colaboramos con las instituciones como Profepa y Semarnat para la rehabilitación de fauna. Sin embargo, una vez que se recuperan, no se pueden soltar solamente porque sí. Se tienen que hacer estudios de impacto ambiental, hacer un estudio concreto de dónde posiblemente estas tortugas fueron extraídas y hacer la liberación en esas zonas. Ok, bueno, por nuestra parte va a ser todo por el día de hoy. Esperemos les haya gustado esta cápsula. Los invitamos a conocer Museo Viviente una vez que termine esta contingencia. Nosotros ya nos estamos preparando para poderlos volver a recibir en cuanto sea posible. Y les recordamos que pueden comprar sus boletos en línea en la página directamente del museo. Y pues nos vemos.